Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a nombre de la Maestría en Antropología Visual que nos acompañen esta tarde-noche para conversar sobre fotografía y política en los medios peruanos. Imágenes potentes. Son varios los reporteros gráficos que tenemos estudiantes en la Maestría en Antropología Visual. Precisamente uno de ellos, Miguel Gutiérrez, se me acercó para proponerme la idea de llevar a cabo este conversatorio a raíz de la imagen de Tía María y todos los debates públicos que habían dado cuenta, ¿no? Ya en anteriores oportunidades, la imagen de una alumna, también de la maestría visual, había producido un álgido debate público sobre los dominios del castellano estándar en el Congreso peruano. Y otro estudiante, que está acá esta noche también, había merecido el Premio Nacional de Fotografía. Entonces, era un merecido espacio que debíamos dedicarle a trabajar sobre la imagen. Quiero extender mis agradecimientos a nuestros invitados. Jacqueline Fox, profesora en el Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú y periodista del país España, con numerosas publicaciones, la última Chicha Politique, que da cuenta de la campaña mediática alrededor de la tercera reelección fraudulenta de Alberto Fujimori. Cristóbal Duronque, que estaba en camino, pero que hemos decidido comenzar porque ya nos está ganando la hora. Fotógrafo y periodista de France Press, quien ha sido corresponsal de guerra en Medio Oriente por más de 7 años. Y Franz Krasnick, que es fotógrafo, estudiante de la maestría en Antropología Visual, ganador del Premio Nacional de Fotografía en el 2013 por su ensayo visual sobre Surajay, y ahora es reportero y coeditor en El Comercio. Nos acompañará también Miguel Gutiérrez, que es fotógrafo de la República y estudiante de la maestría visual. Y acá tenemos, entre los que están asistiendo acá, hay varios que son fotógrafos, estudiantes de la maestría visual y profesores también. Voy a comenzar un poco a hacer la... Voy a comenzar un poco haciendo mención a lo que va a ser la dinámica y los contenidos que vamos a trabajar en este conversatorio. Soldados caídos, pueblos derruidos por ataques, niños languideciendo y la muerte acechando. Los archivos fotográficos son importantes tecnologías visuales que junto con los videos se convierten en fuentes de datos. La fotografía congela y condensa un instante en una unidad fundamental, individual, que hace posible memorizarlo. Esto es, nos ayuda a conservar la imagen en la memoria como un producto visual que impacta. Nuestro acercamiento al problema será interdisciplinario. Nos interesa juntar en una misma mesa de debate a reporteros gráficos, periodistas y editores con académicos para pensar desde la imagen como objeto cultural y político, productor de historia y de debate sobre la fotografía y sus relatos visuales en momentos de grandes tensiones sociales. La fotografía es una tecnología poderosa que nos ayuda a mirar y representar la realidad. Utilizada por los medios, nos da cuenta de la historia y de la política, de sus transformaciones y sus debates. Pero estas imágenes también se convierten en espacios de disputa y de tensión. Un gran ejemplo de esto fue, y es en realidad, la exposición Villanapa, que se organizó en el 2003 para acompañar la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahí la imagen emerge para anclar en nuestras memorias el horror de lo vivido. Y la fotografía se convierte en una tecnología que a su vez ancla la memoria de un periodo, y en este caso el del conflicto armado interno. Ahí está la imagen del señor Edmundo Camana, que está colgada en alguno de los ganchitos de la sala, que asume esta imagen una posición icónica, tomada por Oscar Medrano a los pocos días de sucedida la masacre en Bucaramanga. Villanapa, que además recoge fotografías que se convierten en documentos gráficos en sí mismos, son fuente de verosimilitud y por lo tanto de información. Como señala Sontag, el conocimiento de la guerra entre la gente que nunca la ha vivido es en la actualidad producto sobre todo del impacto de estas imágenes. Sin embargo, muchos de los reporteros gráficos que documentaron el conflicto armado interno no estuvieron ahí, llegaron después en algunos casos, como fue el caso de Medrano. En el caso que estamos trabajando hoy, en realidad la imagen sucede en el momento y en el mismo momento es a su vez divulgada.
A partir de esa imagen se construye discursivamente una narrativa y al mismo tiempo una objetivación del sujeto. Esto es, aparece como una alteridad, un otro. Y en ese sentido, la imagen va a conllevar una intención y un sentido políticos. Son discursos y textos, visualidades que no quedan exentas de críticas, ya que en muchos casos son los marcos o los lentes, en este sentido, a través de los cuales vamos a aprender la realidad social. Desde la maestría en antropología visual queremos agradecer también a Verónica Selem por cedernos este espacio para llevar a cabo el conversatorio, agradecer la presencia y participación de ustedes para poder reflexionar sobre la fotografía desde su contemporaneidad. En ese sentido vamos a organizar el debate en torno a 3 bloques temáticos. En el primero queremos de alguna manera comenzar discutiendo la imagen como discurso, performatividad y estructura de poder. Cómo se construyen discursos sociales y políticos desde la fotografía. Y aquí en este primer bloque vamos a trabajar sobre todo con Jackie Fox. En el segundo momento vamos más bien a reflexionar en torno a la toma, o desde el momento de la toma hasta la edición, es decir, todo el proceso de producción de la imagen. Cómo funciona el tránsito y la apropiación del sentido original de la fotografía a la fotografía publicada. Y ahí vamos a trabajar con Franz. Y en el tercer momento, y así damos tiempo a Cristóbal que arribe a la tercera, vamos a trabajar a partir de una cita que después voy a leer de Pérez Reverter, que la tomo de Cristóbal de Batallas, sobre cómo se retroalimentan la fotografía y la política en invenciones estéticas. Entonces, comenzamos. Buenas noches, gracias por venir aquí y gracias también a la maestría en antropología visual por invitarme a ser parte de este diálogo en el que yo me he esforzado en preparar algo que pueda ser útil de acuerdo a las preguntas que nos plantearon. Quiero empezar enmarcando mi intervención con un par de citas que no son citas académicas, sino a un escritor y un pensador, un poeta, Sebastián Salazar Bondy, debido a que él plantea algunas cosas que siguen ocurriendo en el país. O sea, parte de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con los discursos sociales, los discursos políticos, las tensiones, los conflictos, las disputas, los problemas. Y aquellos de estos problemas que vemos ahora y que están en las fotografías de la convocatoria a este diálogo, están en las reflexiones de Salazar Bondy y yo quería arrancar de allí, teniendo en cuenta que estas cosas de las cuales vamos a hablar nos afectan hace demasiadas décadas, ¿no? Entonces, en mi texto que yo he preparado tengo varias, pero solo voy a leer 2. El limeño sigue siendo quien acepta, con apenas una ironía en los labios o un chascarrillo contingente, los abusos de los poderosos, la impúdica corrupción de los políticos, la absolutista voluntad de la minoría voraz. La segunda cita es la siguiente. No reina en Lima la abierta controversia, sino el chisme maligno. No ocurren revoluciones, sino opacos pronunciamientos. No permanece el inconformismo, sino que el espíritu rebelde involuciona hasta el conservadurismo promedio. Fin de las citas. Cabe recordar que Salazar Bondy escribía en El Comercio y la Prensa, ¿no? Que son diarios bastante estándar en aquel momento y hasta ahora. Voy a empezar respondiendo a la pregunta de cómo se construyen discursos sociales y políticos desde la fotografía, pero también tengo algunas sugerencias de respuesta para la segunda pregunta, que es cómo funciona el tránsito y la apropiación del sentido original de la foto a la foto publicada. Sobre cómo se construyen discursos sociales, voy a valerme de una reflexión y algunas imágenes que en algún momento vamos a empezar a ver. Pero primero quisiera
decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se construyen discursos sociales y políticos desde la fotografía? En el periodismo, el discurso social y el discurso político siempre se construyen acompañados de texto. Siempre están al lado de un titular, de una leyenda. Siempre habrá además algún enfoque o alguna angulación, una visión de las cosas, un enfoque, ¿no? Y estas angulaciones o visiones no siempre coinciden con el punto de vista del fotógrafo. Y también hay un proceso de edición, de decisión del lugar y del tamaño que ocupará la foto. Entonces, la foto a veces puede estar contaminada por estos elementos que les he mencionado, que son parte del discurso periodístico, de los medios de comunicación tradicionales. Una foto de una movilización o una foto de un cacerolazo puede estar acompañada de una leyenda de foto, un pie de foto o un titular que alude al bloqueo de vías que perjudica a los viajeros y no explicar por qué es el cacerolazo o por qué es la protesta, como ocurrió especialmente cuando empezó el paro amazónico en 2009, ¿no? Todas las primeras noticias iniciales de las tomas de carreteras y de las tomas de tanques de petróleo en la Amazonía se referían a las consecuencias en los viajeros, en el transporte, pero muy poca información acerca de por qué habían estas tomas de carreteras y de vías y de instalaciones. Quiero empezar mostrando algunas imágenes que nos van a ayudar a revisar estos aspectos que yo voy a mencionar a continuación. Yo aquí lo que planteo algunas preguntas, pero en realidad vamos a pasar rápidamente a las imágenes. Las fotos que muestran una imagen... Volvemos. Voy a leer el textito que está ahí. Gracias. Las fotos que muestran una imagen similar en encuadre, en elementos, son igualmente significativas, expresivas como las primeras veces que fueron publicadas. Mujeres con las fotos carnet en las manos, multitudes cargando ataúdes, policías apuntando a civiles desarmados. Tenemos decenas de esas fotos en las últimas décadas en el Perú y hay otras fotos que también necesitan aparecer. Se construye discurso acerca de los conflictos en Perú con la fotografía que es compartida en medios sociales fuera de los medios masivos. ¿En qué medida es un contrapeso a la mirada o visión predominante de los medios masivos sobre estas tensiones? Las primeras fotos que quiero mostrar son dos de Lluyanapa, que justamente son de estas que les digo que es como ha dicho Macrina hace un momento, que son imágenes icónicas, ¿no? Que las hemos visto muchas veces quienes hemos estado un poco más en contacto con los contenidos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, posiblemente ya hemos visto muchas veces estas fotos, pero estas imágenes se siguen repitiendo en otras circunstancias no ligadas a la continuación de la lucha contrasubversiva, sino a otro tipo de conflictos. ¿Pasamos? Esta es también otra foto de la muestra Lluyanapa, de bloqueos de carreteras en paros en los años 80, o también podía ser en el día de paro armado, ¿no? Un paro armado que era convocado por Sendero Luminoso, no por fuerzas sociales democráticas. Y ahora sí empezamos con los conflictos de otro tipo, las tensiones y disputas que tienen otras motivaciones, normalmente motivaciones relacionadas con decisiones del poder en Lima, decisiones originadas por los gobiernos. Esta foto para mí es importante porque yo a esta presentación, y dado que el conversatorio se llama Imágenes Potentes, yo he titulado mi presentación Imágenes Potentes o Pruebas Inservibles para los Ciudadanos. Porque a partir de esta imagen, que es la última imagen que hay del mayor de la policía, Felipe Bazán, fue capturado un indígena aguajún, parecido a uno de los señores que estaba allí, ¿no? Y ese señor
decía que el día de las acciones en la Curva del Diablo, él había estado trabajando en su chacra. Sin embargo, estuvo detenido, preso. Tengo por aquí el detalle de la cantidad de tiempo que estuvo en una cárcel, y luego estuvo en detención domiciliaria en una casa que no era su domicilio, en Bagua, en un lugar que tenía que pagar alquiler. Entonces, a veces las fotos pueden ser pruebas en contra de los ciudadanos, o pueden ser pruebas que deberían jugar a favor de la justicia de los ciudadanos y no lo son, por otros motivos que son ajenos a la fotografía. Pasamos. Estas son otras imágenes también vinculadas con el paro amazónico en 2009, en las que hay algunos estereotipos también de cómo se representan los conflictos sociales en Perú. ¿No? Esta imagen de los ciudadanos de la Amazonía con lanzas suele ser muy recurrente en los medios limeños para transmitir una imagen que no corresponde originalmente con lo que es, ¿no? Pasamos. Esta la escogí a propósito ligándola con la anterior que hemos visto de Vivian de las manos que muestran una foto carnet. Esta es una imagen de un familiar de uno de los muertos en Selendín en 2012, vinculado con las protestas por el proyecto minero Conga. Es el diario La República. Pasamos. Y nuevamente imágenes de ataúdes, que es lo que yo había escogido también de Vivianapa, ¿no? Teníamos una foto de una persona sobre un ataúd y seguimos llenándonos, vinculando las imágenes de los conflictos sociales a ataúdes, pero simplemente tenemos una especie de serie de muertos en el Perú, ¿no? Tenemos una larga contabilidad de fallecidos y de imágenes de muertes, y en correspondencia no hay justicia para estas personas que mueren en conflictos en los que ellos no han necesariamente tenido responsabilidad. Pasamos. Esto es una imagen de la República, pero hay también otras fotos de un momento muy duro, también en Selendín, y yo lo coloco como un hecho que antes no ocurría en conflictos sociales, y era que cuando hay muertos civiles en conflictos sociales, podían enterrarlos en paz, ahora no necesariamente. En esta ocasión estaban caminando los que iban al entierro de uno de los fallecidos en Selendín, y la policía empezó a empujarlos, no querían que estuvieran en grupo en la calle. Hay que recordar que en ese momento también decretaron estado de emergencia, y en Cajamarca no entendían bien qué cosa era estado de emergencia porque ellos no habían pasado por Sendero Luminoso. Y luego estas imágenes de la policía intentando dispersar a personas que van a enterrar a sus muertos se ha ido repitiendo en varios otros conflictos, casi con indiferencia de los ciudadanos del resto del país. Pasamos. Eso también es de Selendín, y me interesaba mostrar que hay una niña ahí que refleja la dificultad de ese tipo de momentos que siguen ocurriendo. Esto es Pichananqui este año. Estas imágenes de acumulación de proyectiles están desde Bagua, ¿no? Bagua, Selendín, Pichananqui, ataúd, foto, cartel, ataúd, foto, cartel, La República, y el de arriba es Diario Ojo y La República. Pasamos. Y esta es la penúltima foto que les quiero mostrar antes de seguir con lo que quisiera decirles. Este es un agricultor que estuvo entre los manifestantes en el puente Pampa Blanca en Islay el mes pasado, en abril, perdón, y lo golpearon horriblemente, lo estaba
estaban llevando detenido, el hombre no podía respirar y un policía que tenía en el membrete, en el uniforme, la palabra Filosofex, que no es un apellido, le colocó este objeto punzocortante y el fotógrafo Julio Angulo le tomó una foto en ese momento y esa foto salió al día siguiente en el diario Correo de Arequipa. Muchas personas en ese momento, cuando la información llegó a Lima, cuestionaron, criticaron, hablaron horriblemente de este periodista, de este fotógrafo, diciendo que era fotógrafo de Correo y que se había prestado al juego o al montaje de la policía. Sin embargo, hay una publicación arequipeña bastante buena que se llama El Búho, que un par de días después documentó qué fue lo que pasó, ¿no? Hizo lo que los periodistas tienen que hacer, que es averiguar qué pasó de verdad. No sé si todos tienen la historia clara, pero me parece importante reconstruirla brevemente. Julio Angulo, el fotógrafo, estaba cubriendo ese día información para el diario El Comercio. Era un freelance del comercio. No estaba trabajando para Correo. Cuando el policía le coloca el objeto punzocortante a Antonio Coasaca, el fotógrafo fue tapado en el ángulo de visión por el cuerpo del policía. Y es posible que los fotógrafos que vayan a hablar aquí en un ratito digan que muchas veces ellos están solo concentrados tomando fotos, ¿no? Que están disparando, porque son momentos muy complicados, de mucha tensión, de mucha violencia, que tienen que estar cuidándose de todo. Pero lo que es muy claro en un video sobre estos hechos es que el fotógrafo no tenía ángulo de visión para notar que el policía le estaba colocando o sembrando ese objeto. Disparó, digamos, un segundo después. La foto o varias fotos, luego Julio Angulo se las envía por chat de Facebook a un par de amigos o colegas. Una de esas personas la entrega a alguien que organizaba una conferencia de prensa en Arequipa, un grupo que estaba a favor del proyecto Tía María, me parece que era una conferencia de prensa de la Asociación Amigos de Islam o algo así. Y al final de esa conferencia de prensa distribuyen un grupo de fotos de los hechos de ese día. Una de esas fotos era esa foto tomada por Julio Angulo, que él no sabía que iban a distribuir, que él no había autorizado a que usen. Y así es como llega al diario Correo y es publicada con una leyenda de fotos aludiendo a la violencia de ese antiminero, ¿no? El diario Comercio no respondió, no aclaró de inmediato que era un fotógrafo que ese día estaba trabajando para ellos, y cuando aclaró tarde y dijo que mientras no se supiera cómo había llegado esa foto al diario Correo, que iba a prescindir de los servicios de Julio Angulo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho rescatar esta historia porque durante 2 días en Lima se contó otra historia a partir de una foto, porque no hubo recojo de información de los hechos que habían ocurrido. Y la última foto que quisiera mostrar ya no está encuadrada en los medios de comunicación que publican fotos, sino que hay otra vía más o menos reciente, no muy masiva, pero que me parece importante mencionarla, y es que hay algunos grupos de fotógrafos, sea agrupados o sea individuos, que cada vez más ponen a disposición buenas fotografías de hechos conflictivos en medios sociales como Facebook o como Twitter o como Instagram. Ese tema para mí es un tema un poco cruel, el de los conflictos sociales en el Perú, pero quería hacer el esfuerzo de rescatar una imagen que tuviera que ver con esas otras, estos otros lados de la cuestión. Esta es una foto que está en la página de Facebook de Supay Fotos, que es un colectivo de fotoperiodistas, y es de un álbum que colgaron cuando fue derogada la ley laboral juvenil y la ley mal llamada Culfín. Entonces,
había un grupo de chicos que empezaron a celebrar, esperaron la noticia de la derogatoria en las calles y se fueron a celebrar a la Plaza San Martín, que fue normalmente el origen de todas las 5 marchas que hicieron. Y me parecía importante rescatar del trabajo de fotoperiodismo no solamente las fotos de los momentos de dolor, de injusticia y de muerte, sino también que esto es otro espacio que también existe. No lo voy a tratar en detalle, pero creo que es importante notarlo, rescatarlo y ver que es otra beta que se abre. ¿Saben qué fotos no tenemos de los conflictos sociales? No tenemos fotos de los rostros del ministro de Interior y del director de la Policía Nacional respondiendo a qué sanciones han tenido los policías que han causado las muertes de civiles. Tampoco tenemos fotos del fiscal de la Nación cuestionado porque no investiga las acciones irregulares de la policía en los conflictos sociales. Tampoco hay fotos de los cientos de gestiones de decenas de asociaciones civiles, comunidades y ciudadanos pidiendo acciones al Estado para no llegar a un conflicto. Como no hay imágenes que circulan acerca de esto, no hay discurso construido acerca de esto. No es parte del discurso social ni político de los conflictos sociales. Un conflicto o una tensión social comienza sin fotografías, ¿no? Cuando se dan estas gestiones que menciono de quienes se sienten afectados por decisiones tomadas normalmente en Lima, luego de estas gestiones no hay respuesta oficial, no hay respuesta simplemente, y pasados los meses, terminadas las lluvias y terminadas las asambleas, suelen convocar a medidas de fuerza, suelen ser paros, y en los paros empiezan las fotografías. Las personas bloquean carreteras, puentes, se movilizan en plazas y vías, la policía llega. En Lima, los medios se quejan por el perjuicio al turismo, al comercio y eventualmente por los viajeros atrapados en los ómnibus sin acceso a agua ni alimentos. A veces algunos viajeros mueren ahí atrapados por paros cardíacos o por frío, etc. Esas suelen ser las noticias iniciales. Luego, hay enfrentamientos, hay muertos, hay heridos. Las autoridades anuncian que rotan a los policías que causaron las muertes de civiles, pero nunca vemos las fotos de los policías que son los responsables de esos heridos y esos muertos. Llegan más policías al lugar confusionado, la fiscalía no halla o no busca pruebas de delitos cometidos por las fuerzas del orden y el ejército acordona la zona o abandona en un coliseo si la cosa se pone peor. Los dirigentes son detenidos, otros involucrados o no son investigados por la fiscalía. Rara vez el presidente de turno se manifiesta sobre los hechos, más común es que aparezca el ministro del Interior o el primer ministro con voz de restablecimiento del orden y no de contrición. Luego de meses de ocupación policial o militar de una localidad, las autoridades negocian o dialogan con nuevos dirigentes, ya que los anteriores han sido deslegitimados por su violencia, por su negativa al diálogo, porque no quieren el proyecto minero o la hidroeléctrica, o porque negociaron dinero para terminar la protesta. Luego se instala una mesa de trabajo, algunas partes van a un diálogo, los representantes de la PCM cambian intempestivamente el lugar o la hora de encuentro o se ausentan sin avisar. La empresa avanza el proyecto a ritmo lento, los líderes locales se indisponen una vez más hacia el Estado, no solo hacia el gobierno. La historia se repite hace décadas. Es común que no haya tampoco fotos meses después de los familiares de los muertos, de las víctimas mismas, los heridos, porque algunos de ellos quedan discapacitados y sin trabajo. Es difícil registrar en fotos su impotencia en la búsqueda de justicia o su imposibilidad de buscarla. Sin imágenes y sin espacio en los medios, no hay construcción de discurso acerca de esa deuda, omisión o delito por parte del Estado, que por ley debe proteger a los ciudadanos y no matarlos ni herirlos. Sobre la segunda pregunta quiero hacer
una sugerencia también. ¿Cómo funciona el tránsito y la apropiación del sentido original de la fotografía a la foto publicada? En el periodismo que yo trabajo, normalmente este tránsito entre la foto publicada, entre la foto tomada y la foto publicada, especialmente si se trata de conflictos sociales, las decisiones suelen ser muy rápidas, ¿no? Y suelen jugarse mucho en muy poco tiempo. Yo quisiera mencionar un caso ocurrido el día que ocurrió la última muerte en Islay. Me parece que fue un día anterior a la declaratoria de emergencia. Un diálogo mío con un colega de otro medio sobre la decisión de qué imagen poner de ese señor que había recibido un disparo en el pecho y que caminaba desangrándose, ¿no? Yo les voy a leer la reconstrucción de esa conversación, que es el tránsito de la imagen registrada a una imagen publicada. Él me dice, hay un video diferente al de 6 minutos que han pasado todos. Yo respondo, lo he pegado en mi muro ya. Ese no, otro, dice él. Ah, no. Él responde, muestran que tiene un hueco en el pecho pero no sale sangre. Yo respondo, el otro video muestra el hueco en el pecho. Sí, te lo paso, es más fuerte que el otro. En el segundo 0.30 pero no sale sangre. Es decir, ¿qué? ¿Murió de otra cosa? No, mi duda es si ese hueco es herida de proyectil o no. El del pecho sí, pero no sale sangre. Mi editor me dice que no sale sangre. Entonces, el asunto está en la cara. ¿Qué es lo que se ve en el segundo 0.35 entonces? Yo veo un orificio y no es un orificio hecho por un hisopo. A ver, necesito preguntarle a alguien más. Tengo miedo de estar con la atención del momento. Bueno, a quien le muestres, muestra el hueco del segundo 35. Ok, para ti sí es proyectil. En caso que me digan que amerita publicar el video, el otro decidimos no hacerlo. Creo que puedes publicar una captura de pantalla, pero el video es demasiado. Ajá. O quizá enlazarlo, pero no insertarlo, y avisar que las imágenes pueden afectar la sensibilidad, etc. Los periodistas nos tenemos que comer estas cosas, no creo que el público en general tenga que verlo. No sé si es la tensión, pero me chocó el video. Con los de Pichanaki no me afectó. No es la tensión, es la sangre saliendo de la boca del señor y la Policía Nacional disparando. Esa es una conversación de verdad acerca de qué hacer con imágenes. Y quiero terminar con un par de cosas sobre esto de qué ocurre con las fotos, ¿no? En conflictos sociales. Las fotos pueden crear responsables, pueden acusar a civiles, pueden crear héroes, heroínas, víctimas, villanos, pueden simular o mostrar algo que no ocurrió. Y mi conclusión es que las fotos que hemos estado viendo en estas imágenes pueden ser también evidencias inútiles o pruebas inservibles para los ciudadanos afectados, pues rara vez sirven para mostrar su inocencia o rara vez sirven para lograr el castigo de quien hace uso excesivo o ilegal de la fuerza, sean agentes del Estado o sean otros. En estos conflictos muchas veces hay empleados de seguridad de las empresas, no solamente son la policía o las Fuerzas Armadas intentando restablecer el orden. Pero hay algo que excede a la foto y que son las instituciones y que es el poder, ¿no? Mi último párrafo tiene que ver con eso, que no se le puede pedir a la foto cosas que no le corresponden. La inacción de las instituciones operadoras de justicia o el discurso político predominante provocan que estos ciudadanos discrepantes de proyectos de extracción o discrepantes de políticas gubernamentales que no garantizan los derechos de los ciudadanos sean perseguidos o, si fueron heridos o perjudicados, no logran justicia ni reparación.
Buenas noches, ¿qué tal? Yo les voy a contar un poco de los entretelones de este proceso entre la toma y la publicación final, haciendo un paralelo también entre mi trabajo, que es más documental, ¿no? Trabajo en prensa y hago fotografía documental también. Bueno, en un medio, en un periódico, cuando un fotógrafo es asignado a una comisión, para comenzar tiene que estar informado de lo que está sucediendo, ¿no? Dependiendo del grado de información también es el grado de toma de conciencia sobre lo que está sucediendo y un nivel de interpretación, ¿no? Entonces, el fotógrafo que va a una comisión, sea conflicto, sea cualquier cosa, tiene cierto grado de interpretación sobre la realidad que está fotografiando. Es ahí donde, a la hora que se enfrenta con la realidad, que comienza a reinterpretar lo que está sucediendo, ¿no? Y a proponer una idea de lo que está ocurriendo. Con Miguel conversábamos el otro día y nos hacíamos la pregunta de que si el fotógrafo que va, por ejemplo, con este tema de Tía María, en un conflicto, si es que el fotógrafo en ese momento tiene alguna reflexión, alguna conciencia de lo que está ocurriendo, o sea, una reflexión seria sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el fotógrafo, al tener cierta información sobre lo que está ocurriendo, al tener una posición, además, sí tiene cierta reflexión. No es una reflexión como la que tiene el lector. Cuando la foto está publicada y el lector puede verla, tiene cierto poder de análisis respecto a la foto porque no está en ese lugar. Es un poco lo que decía Jacqueline también, ¿no? Que el fotógrafo, cuando está en el lugar donde los papas queman, no es que no esté pensando, pero está concentrado en fotografiar muchas cosas. Y desde, o sea, Cartier-Bresson dijo que debemos fotografiar con la mente, con los ojos y con el corazón. Y es un poco eso, ¿no? Es un poco esta complicidad de estos tres elementos, ¿no? Entonces no es una reflexión profunda la que pueda hacerse en ese momento, porque también hay cierto grado de afinidad o desafinidad con el tema, ¿no? A través de ver un tema con los ojos y con el corazón también. Luego de esto, cuando el fotógrafo está en el campo y toma todas las fotos posibles desde su perspectiva, a la hora que es llevada la fotografía al periódico, son los editores los encargados de darle significación a esas imágenes y priorizar, ¿no? Qué imágenes son las que dicen o deben decir, ¿no? Lo que va a salir publicado, apoyados también por el texto. Una foto puede ser interpretada de muchas maneras. Algo que decía Jacqueline también era que no le podemos pedir a la fotografía más de lo que la fotografía nos debe dar, y eso es algo que es muy común, el creer que la fotografía puede darnos una visión total, ¿no? Totalitaria, ¿no? Y eso es imposible, porque el fotógrafo, o sea, le estamos pidiendo al fotógrafo que nos cuente la verdad, ¿no? Y el fotógrafo nos va a contar su verdad, nos va a contar la verdad desde su punto de vista, y no solamente físico a través de los ángulos de toma, ¿no? Sino también sentimental y mental. Entonces es ahí donde el fotógrafo se enfrenta con toda esta realidad, y el editor se vuelve a enfrentar con esto de una manera más fría. Cuando el editor es cierto que el fotógrafo, digamos, que puede tomar 100 o 500 fotos, ¿no? Y presenta una selección, no las presenta todas. El editor agarra esta selección y es el encargado de darle sentido a ciertas fotos que pueden potenciar un mensaje. Este mensaje, por lo general,
es un mensaje guiado por la política del medio en el que trabaja. Entonces, justamente por eso la subjetividad de la fotografía nos ayuda a generar una especie de línea, de corriente, donde la fotografía debería apoyar o no alguna corriente de opinión. Entonces, es en este trajín donde la fotografía que es tomada, podríamos decir que no significa lo mismo que la fotografía que es publicada. No que no significa lo mismo, sino que no fue tomada necesariamente con ese sentido. Además, cuando los editores o redactores de texto colocan la leyenda, incluso el sentido de la foto puede virar, puede cambiar, ¿no? En un medio, por lo general, sobre todo para la foto de portada, hay una reunión importante, ¿no? Es la reunión de portada donde los cabezas de sección dan su opinión sobre las imágenes, se presentan varias imágenes y dan su opinión. Al final, cuando queda una o dos imágenes y quedan ya menos editores y el director, es donde se le da este sentido, digamos, político a la imagen, donde cierta imagen debe o no debe decir, y también por qué no decirlo si es que le conviene o no le conviene al medio que lo va a publicar. No solamente se necesita que sea una buena imagen, sino que además tenga este grado interpretativo. Bueno, siguiendo con lo de Cartier-Bresson, él proponía que una imagen sea interpretada por algo que él llamó el momento decisivo. El momento decisivo es este ejercicio del fotógrafo de tratar de captar el momento, el instante preciso de una acción, pero no es necesariamente todo lo que existe o todo lo que se puede hacer en fotografía. Otro autor, Robert Frank, decía que existe el momento intersticial, este momento antimomento, podríamos decirle, ¿no? Este momento que no es guiado, no es llevado por la acción definitiva de los personajes, sino que es una especie de inacción donde el lector es el que tiene la sartén por el mango en el tema de interpretación. Es donde la fotografía está de alguna manera más lanzada y la interpretación se hace mucho más profunda. Esto no necesariamente nos va a llevar a fotos de momento decisivo o momento intersticial, nos deben llevar a una foto de tal modo o tal otro, o una foto que debe ser publicada en un periódico y una foto que no. Ambas son publicadas en los periódicos y ambas pueden significar distintas cosas. En el tema, por ejemplo, de esta foto de Tía María, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si no hubiera salido esa foto publicada en el diario Correo, si no hubiera salido en otro diario y con otro titular, con un titular totalmente contrario, ¿no? Que quizás no haga mención a la rudeza de los o sea, lo que menciona el titular, ¿no? A la rudeza de los pobladores a la hora de defenderse con estos ¿no? objetos consustantes, sino al revés, si usted hubiera denunciado al policía que sembró este objeto. El problema viene porque la imagen es interpretada de esa forma, ¿no? Y es leída y bueno, genera también una discusión bastante fuerte en cómo, si es que el fotógrafo estaba coludido o no, lo que sea. O sea, se comienzan a discutir este tipo de cosas que en realidad creo que nada tienen que ver en el caso de la interpretación misma de esta imagen, ¿no? Esta imagen podía haberse usado para cualquiera de las dos miradas, ¿no? Entonces es ahí donde yo rescato este tema de la subjetividad de la mirada y a la hora de interpretar una imagen, a la hora de leer una imagen, ¿no? Y es donde en lo personal yo prefiero trabajar con momentos intersticiales y no con momentos
decisivos, ¿no? Determinantes, donde esclarezco de manera más sincera que cualquier persona podría interpretar, al menos en mi caso, la fotografía que yo hago, de modo que más que plástica. Eso también es una apropiación de la fotografía. Bueno, por eso también están las imágenes acá que yo he tomado dando vueltas, que es un poco la segunda parte de lo que les quiero comentar, el tema de Uchulajay, y cómo es que yo he ido trabajando esto con esta mirada, ¿no? Por un lado es mi mirada, donde trato de entender a los pobladores de Uchulajay en su dolor y en su, digamos, en tratar de entender cómo en el año 83 existe toda una carga y una vergüenza por el tema de haber sido consignados como las asesinas de los 8 periodistas, lo cual no ha sido tampoco probado. Pero además de eso, sobre todo, el tema de que 135 campesinos fueron asesinados solamente en ese año en Uchulajay. Entonces no solamente es el tema de la matanza de los 8 periodistas, sino también es un dolor propio, es un dolor interno. Y se mataron 135 campesinos de una población máxima de 450, entonces es un tercio de la población. Entonces, de lo que les contaba hace un momento, de esta posición personal y de esta mirada del autor contrastada con una libre interpretación, si desean llamarlo así, es que comienzo a hacer ese trabajo tratando de entender el dolor de ellos en función también de mi propio dolor. Yo también pasaba ciertas cosas personales que me enfrascaban en una especie de burbuja o de círculo del cual no podía salir, un círculo de pena, de tristeza, de dolor. Entonces esto fue una especie de motivador que me llevó a Uchulajay para poder hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se vive o cómo se convive con el dolor? Entonces, a la vez que esto es una especie de reportaje a largo plazo, de ensayo a largo plazo, es también una especie de responder una pregunta íntima y personal hacia mí mismo, ¿no? ¿Cómo rayos una persona sigue viviendo a pesar de todo lo que puede ocurrir? Entonces, desde el 2012 que he ido empezando a trabajar este ensayo hasta la actualidad, hasta este año, el ensayo ha ido tomando forma y es más que en los momentos donde tomo las fotos y donde estoy, digamos, caminando en el pueblo de Uchulajay, es entre viaje y viaje, que son por lo menos unos 4 o 5 meses entre un viaje y el otro, que voy mirando las fotos y le voy dando un sentido a esas fotos para poder construir un discurso al respecto, un discurso visual. Utilicé una técnica que muchos fotógrafos utilizan, que se llama pizarra de edición, ¿no? Es un metal muy grande con fotos tamaño jumbo, ¿no? Normales, con imanes. Entonces, esto a partir de tener las fotos ahí, digamos, por muchos meses, es que uno va construyendo una historia y le fui dando sentido a ciertas fotos y construyendo, por ejemplo, lo que llamamos la fotografía dípticos o trípticos, ¿no? Que son una idea más fuerte apoyada por 2 imágenes o por 3 imágenes y fotos que más bien se sostenían por sí solas. Entonces lo que construí fue un discurso acerca del dolor, acerca de mi propio dolor y cómo sano mi propio dolor, y acerca del dolor de los uchulajaínos, ¿no? Y no solamente del dolor como algo penoso, sino que encontré dos aristas, 2 caminos, digamos, que nacen del mismo dolor.
Uno es el rencor y la furia y la, digamos, esta cosa dolorosa que siempre va a estar ahí, ¿no? Este recuerdo de sus seres queridos. Y además lo otro es totalmente lo contrario, es un positivismo excesivo y exacerbado, unas ganas de vivir una vida plena, completa y feliz, por decirlo de algún modo, que me pareció totalmente exacerbado, ¿no? Pero no sería así de no ser con un dolor profundo también. Entonces, el ensayo que yo construí tiene esta propuesta de ver estas dos líneas, ¿no? Esta línea del dolor y de lo oscuro, ¿no? Y además esta línea de ver cómo ellos, además y por ese dolor, es que han digamos, tomado estas riendas del positivismo. Esa es una posición personal que yo la he mediado a partir de mis experiencias personales y de cómo yo interpreté esas fotos en esos meses que estuvieron colgadas ahí. Sin embargo, he visto trabajos, no soy el primero, ni el único, ni el último fotógrafo que voy a visitar Uchunajay. He visto trabajos de otros fotógrafos que han ido a Uchunajay con una mirada y una visión totalmente distinta. Hay un fotógrafo con el que conversé sobre el tema, fotógrafo de comercio, que fue a Uchunajay un par de veces y lo que vio fue esta pobreza extrema y este sufrimiento de ser un pueblo, lo que decía él, olvidado, ¿no? Entonces eso fue lo que él vio y esa fue su visión. Quizá yo, si hubiera tenido otras experiencias, hubiera visto totalmente otras cosas y el ensayo sería completamente distinto. Entonces lo que les quiero decir es que ya que estamos hablando de la fotografía y política en los medios también, no es, digamos, no podemos pedirle una totalidad interpretativa a la fotografía, es mediada por muchas cosas, como cuando comencé a hablar, ¿no? Como Cartier-Bresson decía, por mente, corazón y mente, ojos y corazón. Entonces, se vuelve una cuestión interpretativa y subjetiva que para el fotógrafo tiene un significado. No es que el fotógrafo sea un completo soldado que va al campo, digamos, a una zona de conflicto, y esto de repente Cristo puede saber mejor, que vaya a una zona de conflicto y sea un soldado más que dispare fotos por doquier, sino que se mueve por ciertas, no solamente interpretaciones o procesos mentales, sino también procesos sentimentales, de la vida cotidiana, porque va interpretando y va dando significado a lo que ve. Entonces, justamente por eso no podemos totalizar esta foto también de Tía María, de Julio Angulo, y no podemos, digamos, enfrascarnos en conversaciones que creo nada tienen que ver, que el tema de la mina o de lo que se está con las policías, qué sé yo. A mí me parece eso una cuestión como que más absurda, ya que, bueno, no solamente porque lo conozco a Julio, sino además porque creo que cuando un fotógrafo está en el campo, está tomando muchas cosas desde una visión personal, ¿no? Está reinterpretando ciertas cosas y definitivamente estar coludido con esto o apoyando este tipo de comportamientos no es un comportamiento que tenga la misma línea de ser un periodista y estar tratando de reinterpretar para luego comunicar. Creo que lo que he intentado hacer es un paralelo entre el trabajo que yo hago, que ciertamente es más pausado, más tranquilo, y por ejemplo Uchunajay me está tomando desde el 2012 hasta este año, que es la última vez que he viajado, y muchas de las fotos que están colgadas ahí son fotos más bien tomadas casi sin mucho tiempo y mucha reflexión,
pero como decía, ¿no? Que habíamos llegado a la conclusión de que era una especie de reflexión en bruto, ¿no? de pensamiento en bruto, ¿no? Esa fue la palabra que surgió en ese momento, porque no es una reflexión profunda, pero sí es una reflexión mediada por ciertas variables. Esa es una parte interesante y curiosa. Yo en el año... No sucede con las fotografías en contexto. No. Los pobladores no van a decir cómo quieren aparecer. Es más, no tienen oportunidad. En cambio acá en Churajay sí tienen oportunidad de decir, y te lo dijeron. Claro. Pero no les gustaba el blanco y negro, por ejemplo, te dijeron. Ese fue un tema casi total con los pobladores de Churajay con respecto a mis fotos. Yo en el año 2013, finales del 2013, llevé las fotos, hice una exposición fotográfica allá y además llevé unos álbumes con las mismas fotos y hice entrevistas. Entonces, lo primero que salió fue el tema del blanco y negro. No querían verse representados con el blanco y negro y lo sentían muy hiriente. Y el tema del blanco y negro yo siempre lo he sustentado desde el aspecto de que a la hora que yo propongo este tema, yo lo que quiero es que el lector se pasee entre el pasado y el presente, ¿no? Y quizá el futuro también, ¿no? Que sea un tema atemporal. Entonces por eso el blanco y negro me da esa unión atemporal, donde el lector puede interpretar una fotografía como que ha sucedido en el año 83 o como que no, como que ha sucedido ahora, cuando en realidad todas las fotos son del 2012 en adelante. Pero los pobladores sí lo sintieron como que... O sea, eso es interesante porque sí, el mensaje es el mismo, sí llegó, o sea, sí llegaron a interpretarlos como un recuerdo, una forma de ejercer memoria y de golpearlos un poco en su construcción de memoria, ¿no? Digamos, el discurso que habían hecho hacia el turismo o hacia afuera, ¿no? Digamos, este discurso aprendido y de correteo a algo que sí los estaba tocando de manera personal incluso, ¿no? Entonces, por eso el blanco y negro me parece que fue muy rechazado. Además de ciertas imágenes puntuales, ¿no? Como la foto, no sé si ha pasado por ahí una foto de un niño disparando con un palo, ¿no? Entonces esa foto es definitivamente, para mí, la interpreto yo como una reconstrucción de lo que sucedió el 26 de enero del 83, ¿no? Yo soy como el Willy Reto del futuro que llevo, ¿no? y de alguna manera ellos reinterpretan este día. Nadie cuando pasé el álbum, cuando hice las entrevistas con el álbum, nadie quiso mirar esa foto y la pasaron muy rápido, ¿no? Y al principio pensé que digamos, mi metodología había fallado y después me di cuenta que no, todo lo contrario, ¿no? Ese pasar de la hoja era justamente el indicador de que había habido una cosa hiriente ahí, ¿no? Y que nos hacía reflexionar respecto a lo que había pasado en su memoria, ¿no? Y a lo que también se dijo en el informe de la religiosa, ¿no? Y cómo los trató. Entonces, de alguna manera ellos sí tenían cierta vergüenza, queda muy poquito, o sea, no solo vergüenza, rabia, etcétera, etcétera. Entonces, la manera como yo lo interpreté cambió radicalmente a la hora que les presenté las fotos y lo interpretaron ellos, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que les decía, ¿no? Tratar de hacer fotografías que puedan ser apropiadas y reinterpretadas, no solamente por los pobladores de Churajay, por cualquier persona que pueda ver el ensayo fotográfico y sienta lo que deba sentir, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me han dicho tu ensayo es muy hiriente, muy fuerte, muy oscuro, cuando hay personas que al contrario me han dicho tu ensayo es muy esperanzador, ¿no? Muy liberador, ¿no? Tiene una visión de futuro. Entonces, y
no sé, les podría responder que sí, exactamente es todo eso y no lo es a la vez, ¿no? Y eso es lo que intento probar también, ¿no? Que la fotografía no hay que pedirle esa totalidad a la fotografía porque no es un aspecto de que si fue o no fue, si es o no es, si es blanco o es negro, ¿no? Sino más bien es una apropiación. Sí, lo que pasa es que, bueno, agradecemos a Cristóbal que ya llegó hace un rato. Y lo que hemos estado haciendo en realidad en esta dinámica es como trabajar primero sobre la construcción discursiva de la imagen, luego es el tránsito, y en realidad a partir de toda tu experiencia en zonas de conflicto fuerte, y lo que queríamos era invitarte a hacer más una reflexión sobre cómo se retroalimentan la fotografía y la política en intenciones y en estéticas, ¿no es así? Sobre todo cuando se trata de fotografía de guerra. Buenas noches, disculpen la tardanza. Primero quiero abordar un poco el tema de hacer un paralelo entre lo que acabamos de escuchar y el trabajo de Emergencia Noticias. Justamente la última parte, que has hablado de tu preferencia y tu elección de tema, es totalmente inexistente en mi vida profesional, ¿no? Entonces, abarcamos una gama de situaciones noticiosas en las cuales el fotógrafo llega como una visión preferiblemente educada de lo que está pasando y en un tiempo limitado tiene que salir con un producto con facetas múltiples. No hay una visión de posición política ni una visión de posición estética. Es más, hay muchas visiones en las cuales todo se traduce en venta de imágenes y el fotógrafo tiene que traer suficientes imágenes como para contentar a todo un público diverso. O sea, no solamente la parte estética, hay fotógrafos que les gusta las líneas de fuga, horizontes inclinados, otros que les gusta los tonos oscuros, otros que no le ven la gracia de tomarle fotos a gente un poco aburrida. Y en el fondo un fotógrafo de noticias de una agencia tiene que hacer todo eso, ¿no? Las líneas de fuga, las fotos cuadradas, la gente aburrida, las situaciones con poca luz, con muchísima luz. Y a veces en un tiempo limitado en el cual el arte no tiene mucho espacio. Y sin embargo tiene que salir con un producto que sea totalmente aceptable y competitivo. Y ahí se traducen muchas cosas. Y por lo que acabo de decir, no quiero decir que sea mejor fotografía ni peor, es simplemente otra fórmula y otro mercado. En el mundo de las agencias de noticias, el tiempo es todo. Cada minuto cierra un cliente en una parte del globo y cada minuto una agencia llega antes que la otra en un evento y esa foto es la que se publica. No tenemos nada que ver en la elección de la portada, ni tampoco en los limitados espacios para noticias internacionales adentro. Eso nos lo ganamos con lo bueno o lo mala que sea la foto, en comparación a las otras noticias existentes, a la producción de otras agencias, porque en verdad no deja de ser una competencia todos los días. Para nosotros, hay muchos fotógrafos que les gusta el mundo de las exhibiciones y les gusta escoger sus guerras y sus eventos porque saben que van a poder tomar buenas fotos. Pero en el fondo competimos todos los días contra otros fotógrafos, otros medios, otras noticias. Y tienen una foto publicada, aunque sea en página 16, en página 4, en Salto B, página 18. Es un triunfo. Entonces, tiene otra dinámica. Las fotos de agencias son muy politizadas. Cometemos muchos errores, que no están causados por nosotros, sino causados quizá por las fórmulas políticas que nos rodean. Y voy a citar ejemplos.
fotos que se mueven a través de las agencias que son de fuentes gubernamentales poco éticas. Hemos visto fotos lanzando 2 misiles, 3 misiles, 4 misiles y era la misma foto, un montón de Photoshop. Hemos visto columnas de humo inexistentes, tapadas en las fotos. El castigo por un fotógrafo de agencia que comete una torpeza como esta es el despido inmediato. No hay muchos que se atrevan a hacerlo. Yo podría poner la mano en el fuego por la mayoría de fotógrafos de noticias de agencias que conozco que jamás han cometido una torpeza así. En la parte de la apropiación de la imagen, cada fotógrafo plasma su fórmula periodística, plasma su conocimiento del tema, plasma su estilo, su visión de luz. Pero más allá de eso, no hay mucho tiempo. En vista de que esta es una relación público-panel, además con minutos contados, yo apreciaría mucho si es que alguien tiene preguntas a lo largo de la conversación, porque no nos falta el tiempo. Así que siéntanse con todo el derecho de interrumpir y levantar la mano si tienen alguna pregunta. Y como me perdí la primera parte de la dinámica de esta conversación, apreciaría mucho la ayuda y mantenerla con ustedes. Eso es en Palestina, y ahí los niños todos juegan con armas. Y a nadie le molesta, al contrario, todos quieren ser mártires cuando sean grandes. A diferencia de lo que pasó en Egipto. En cuanto a mi fotografía personal, yo creo que tiendo a ser más un retratista que una persona que busca noticias sin dirección. Me gusta fotografiar gente, promuevo la expresión facial, promuevo fotos que son con gente en ella. Y retrocediendo un poco en el tema, y valorizando lo que se dijo antes, quiero usar también el tema del fotógrafo arequipeño de Correo, que fue acusado de tantas cosas inequívocas. Yo creo que todo fotógrafo que sale al campo y está en una situación hostil, primero tiene su seguridad para salvaguardar y segundo tiene la responsabilidad de llevar en fotos de regreso toda la información posible. Pero toda la información posible significa muchas veces no parar de tomar fotos. Si este fotógrafo hubiese regresado sin esa foto y ese personaje no hubiera estado cargado con un objeto implantado en él, probablemente su editor no le hubiera gustado que faltara esa foto en todas las... Así que yo creo que él cumplió con su labor, y particularmente en los círculos fotográficos en los cuales yo converso y discuto, todos pensamos de que él cumplió con su labor muy bien, y lo que vino después está totalmente fuera de su control. Bueno, lo que podemos hacer también es abrir un poco el debate y la conversación. Por favor. Y más bien, si hay preguntas del público, para poder conversar. La foto que estoy mostrando tenía que ser editada, pero como tuviste este pequeño accidente, quedaron todas juntas. Están viendo un poco de todo. ¿Qué tal? Yo intento hacer un poco de fotografía documental o de prensa, tal vez. Aún no trabajo en el medio ni tampoco tengo intención de hacerlo, pero por lo que he escuchado a los compañeros, tengo la idea de que los fotógrafos no tienen un control
de su producto, que es más bien los medios o los editores quienes deciden cómo mostrar esas imágenes, ¿no? Y le dan un sentido que muchas veces es muy distinto a la que el fotógrafo que captura la imagen tiene, ¿no? Un sentido a veces contrario, ¿no? Entonces, desde sus experiencias, ¿de qué forma los fotógrafos pueden mantener su autonomía o no sé, ¿no? El hecho de capturar una imagen con un objetivo, ¿no? Tal vez el de esclarecer algo, denunciar algo, sin que los medios, que son las empresas para las que trabajan, les cambien ese objetivo. No sé si hay un par de preguntas más para poder trabajar sin un bloque de respuesta. Sí, ahí atrás. Yo quería usar la metáfora del arma, una foto como una bala, algo así. Reflexionar sobre esa idea. O sea, si tú tomas una foto y en el fondo colocas esa foto para que otro la use, es como si usaras una bala y colocas la bala para que otro la dispare, dándole la dirección que él quiere. ¿Cómo pensamos esto desde la perspectiva del periodismo, pero también del propio fotógrafo, quien es el que crea la bala? Si también la imagen es parte de una guerra en última instancia, la propaganda, los gobiernos siempre han usado las fotografías para construir discursos que no son ingenuos, sino que tienen una dirección, un propósito, ¿no? ¿Cómo reflexionar sobre estos elementos? ¿Alguna otra pregunta más? Voy a empezar por la segunda parte. El fotógrafo no tiene ningún control, para empezar. Hay contados casos de fotógrafos que tienen poder de decisión sobre qué imágenes muestran o venden o publican. La mayoría de fotógrafos de prensa confían en que el diario y los medios de comunicación que tienen acceso a estas imágenes las usen de una forma editorial verdadera en el contexto verdadero en el que fueron sacadas. Creo que sí se da, pocas veces, pero se da la utilización de imágenes para otros fines, pero esas veces son bastante identificables. No es como que nos vamos a sorprender de ver una imagen tomada en una guerra o una situación hostil siendo usada bajo otro contexto. Es fácil de identificar y generalmente una situación como esa genera un discurso contrario y una censura. Bueno, en prensa, en periódicos es un poco distinto de agencia, ¿no? Si uno está trabajando para tal o cual medio, es porque definitivamente ha tomado la decisión de trabajar tal o cual medio, ¿no? Entonces, en cierto modo no nos debería sorprender tanto, o no debería estar en contradicción con lo que nosotros proponemos fotográficamente. Ahora, esto no es siempre, ¿no? Hay muchas veces en los que, digamos, las políticas editoriales de un periódico difieren de la visión del fotógrafo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Ahí sí, yo creo que no hay mucho que hacer. O sea, el fotógrafo cumple su labor de proporcionar una visión de lo que está sucediendo a través de su mirada y de dejar la selección final de fotos completa. Y es ya chamba del editor y del director y los editores del periódico el darle el mismo sentido que le dio el fotógrafo u otro sentido para publicarlo, ¿no? O sea, uno cumple su deber, su misión, y
la otra opción es hacer lo que muchos hacen, ¿no? Cumplir con esta labor del periódico y luego hacer proyectos personales donde de alguna manera tu visión es mucho más libre y tú propones, ¿no?, la conceptualización de tu trabajo. Yo he tenido alguna experiencia como editora de secciones, pese a que hace varios años trabajo como redactora, reportera, pero en algunos momentos me ha tocado ser editora y participar de reuniones de portada y todo esto que mencionaba Franz hace un momento. Y lo que yo veo a veces es que los fotógrafos, así como los redactores, también tienen capacidad de negociar, de hablar, ¿no?, de pedir interlocución con el editor. Con el director ya no, pero muchas veces se conversa, ¿no? O sea, el fotógrafo, el fotoperiodista deja su selección, pero a veces sigue ahí zumbando, ¿no?, por la mesa, como chequeando a ver qué cosas van a hacer, si es que le van a recortar un pedacito, y pelean, ¿no? Entonces, eso existe. Así como también los redactores peleamos por nuestro texto, los fotógrafos también pelean por su foto. Al final hacen lo que les da la gana, pero los fotógrafos también pelean. Buenas noches. Yo quisiera comentar algo respecto tanto al público como hacia los propios fotógrafos. Bueno, especificar un poco que existe una diferencia respecto a quienes son fotógrafos y quienes no son fotógrafos, respecto a la mirada sobre la foto. Lo digo en el sentido de, justo hace unas semanas también estaba en un debate respecto a la foto de Tía María, ¿no? Y es bastante complicado y complejo poder asumirse como fotógrafo en un contexto de conflicto. Es cierto que hay ciertas vulneraciones, hay ciertas cosas que uno no lo piensa, decía hace un rato Franz, ¿no? El primer momento de la foto, o sea, la foto no acaba cuando tú la tomas, ¿no? La foto continúa, y continúa cuando tú la editas, y continúa cuando se publica, y cuando se republica, y cada vez que alguien lo ve le da un sentido distinto. Bueno, no tan distinto, pero sí lo reinterpreta. Entonces, yo le digo, con Franz también conversábamos respecto a esta idea del pensamiento en bruto, ¿no? La foto cuando es tomada termina siendo una especie de bloque en bruto donde tú tienes 400 fotos de una marcha, de un conflicto. Muchos que son acá, que están presentes, que son fotógrafos, saben cómo es ese trabajo. Tú en ese momento estás entre, si tienes una posición política, entre evitar que se lleven a un detenido o tomarle foto, ¿no? Mucha gente cree que es una cuestión moral dejar de ser poética, dejar de hacer fotos para evitar que se lleven al detenido o reclamar o algo. Pero eso es una cuestión bastante, es una línea bastante delgada y muy frágil en realidad, ¿no? Entonces muchos de los que son fotógrafos que están presentes también pueden dar fe a eso. Lo otro que quería comentar respecto justamente a eso, los fotógrafos no somos mera extensión del jefe de la edición del medio, ni tampoco somos máquinas insensibles de hacer fotos, ¿no? En realidad somos un poco de los dos. Suena un poco complejo, pero por ejemplo, pensaba mucho en los contextos de guerra, ¿no? Cuando uno hace fotos a veces muy duras, muy crudas, ¿qué pasa, no? O sea, tú tienes una situación frente a ti y te pones muy sensible o te pones te conmueve mucho, pero tu forma de decir, de denunciar lo que estás viendo es hacer la foto, ¿no? Y es mostrar y tratar de que esa foto llegue con el contenido que tú deseas, que muchas veces, como dice Jacqueline también, uno lo pelea. Pero por ejemplo, complementando con mi compañero Ato, esta foto termina siendo en realidad tuya y de todos, ¿no? Porque si bien es cierto la foto la puedes pelear en la edición y puede salir publicada de una forma, esa foto se puede tomar y se puede publicar en redes, se puede reinterpretar, se le puede dar otro texto, entonces hay todo un juego respecto al tema de la imagen que también es muy importante tenerlo en cuenta desde la conciencia de los fotógrafos y también de los no fotógrafos, ¿no? Eso. Pero ahí tengo una pregunta, en realidad para todos. Lo que pasa es que las imágenes, como las noticias o los reportajes, quedan. Y quedan en realidad
ya instalados en las discusiones y debates públicos, y sobre algunas imágenes se han, digamos, originado una serie de debates en el espacio público. O sea, la imagen de Celestino Inocente ocasionó tanto debate que finalmente llegó hasta su muerte, ¿no? Cuando el señor fallece en el 2009, es traído a Lima, Edmundo Camana, por el congresista, la congresista Juana Oncawari y el congresista Víctor Núñez, y luego fallece en el hospital militar. O sea, muere como 2 veces, ¿sí? Muere en la imagen, queda iconizado y luego fallece. Entonces hay también una responsabilidad y un compromiso sobre cómo es que se va a aprender esa realidad. Porque finalmente, muchas veces lo que quedan son eso, como rastros, como huellas. Y la realidad y los fenómenos sociales quedan aprendidos a partir de estos marcos. También. Creo que hay un factor que poco a poco vamos todos reconociendo, que es el cinismo del fotógrafo y el cinismo del público. Y además, el vórtice de imágenes a las cuales estamos expuestos todos los días te empieza a ser más cínico cada vez, a ocultar tus propios sentimientos o a negártelos. Y seguir mirando imágenes, y seguir viendo, una época acá en Perú que sin eran 10 cuartos con sendero luminoso no valía la pena ir, ¿no? Fotos. O sea, tenía que ser 15 para arriba, ¿no? Y después fueron 20 para arriba, y después fueron 30 para arriba. Viajar. O sea, gastar plata en cubrir una noticia con solamente 10 muertos. O sea, qué tan ridículamente cínico y cruel puede sonar eso, pero a eso se redujo. Entonces, tiene muchísimas facetas la utilización política de una foto. O el lugar donde esa foto va a ser utilizada, o va a querer ser, o uno va a querer que la use, pero no va a ser ahí en la use. Quería preguntarme si se está haciendo más evidente a raíz de que Lina haya aclarado un poco también brevemente cómo fue el caso de esta fotografía de Julio Angulo. Esta negociación ya no solamente se da en las salas de edición, digamos, en las mesas de prensa, sino también hay una negociación entre el público y los fotoperiodistas o los fotógrafos y los mismos, ya no hay una forma de pensar la foto, no solo desde el mismo fotógrafo. Recuerdo que hablamos en algún momento sobre la entrevista, la primera vez que dio algunas declaraciones de Julio Angulo, dijo, yo no pensé, uno no piensa en esa situación, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto el público también piensa en la foto, una vez que la consume y más aún la hace circular, ¿no? Porque esa foto justamente se hizo circular a través de redes sociales con un nuevo anclaje, un anclaje que ya no era el que había puesto el editor o que no había puesto el medio, sino el que ponía el mismo público al hacerla circular nuevamente. Entonces, el público también se está volviendo cínico. Puedes tomar una foto ya publicada o una pantalla, capturas de pantalla, fotos, exacto, y ponerle lo que quieras, ¿no? Entonces, y eso debe ser un poco más a la sensibilidad pública respecto a algo. Bueno, pero en ese sentido la pregunta que me hizo el compañero sobre la metáfora de la fotografía, Claro. que lo dispara sin verdad es cómo cae, dónde cae. Hasta que se convierte también en una ráfaga por justamente la acción del mismo público que lo comparte, ¿no? Cómo se ve esto desde el periodismo, desde los medios. Yo diría que estamos en un momento incipiente acerca de esa potencialidad de que otros recojan y le den un significado un poco más preciso o más cercano a lo que fue, ¿no? Antes de venir acá estaba hablando con alguien cuyo trabajo se enfoca más desde la ciencia y no desde el relato, ¿no? Y para los que están en el lado de la ciencia, la verdad no existe. Para los que estamos en el lado del relato periodístico, creemos que es posible acercarnos a lo ocurrido, ¿no? Entonces,
retomando estas dos ideas de el video que demuestra el montaje del policía en la mano de Antonio Coasaca y retomando esta idea ya mencionada de que hay fotógrafos que pueden colocar y distribuir sus imágenes no escogidas por su medio en los medios sociales. Yo diría que ese es todavía un espacio relativamente limitado para el alcance de las grandes mayorías y también porque hay mucha competencia con demasiado material, ¿no? O sea, si yo fuera un poco conservadora hablando del consumo de las noticias en los medios tradicionales y el consumo de noticias vía los medios sociales o las redes sociales, yo diría que todavía es muy poco el consumo de información seria, entre comillas, vía los medios sociales. Por ahí seguramente eso va a seguir creciendo, pero insisto, creo que es un momento incipiente para la esperanza de que si hay aclaraciones que hacer respecto de lo que los medios informan, este otro nuevo espacio nuevo relativamente tiene alcances todavía muy limitados en Perú, ¿no? O sea, pensemos la cantidad de personas que tienen smartphones como un tercio del país, la conexión a internet llega también en casas como al 20 y tantos % de las personas, si es rural, eso desciende mucho. Entonces, claro, si es que nos ponemos a mirar en el metropolitano o miramos la católica, nos parece que todo el mundo está consumiendo todos los medios sociales y se va a enterar de todas las aclaraciones y todas estas cosas que no aparecen en los medios. Pero en realidad no es así, ¿no? O sea, en el metropolitano uno ve unas cosas, ¿no? A veces en el metropolitano uno ve a las personas chateando y actualizando su Facebook. Si uno sube al metro, ve a la gente jugando jueguitos en su smartphone. No los vemos consumiendo información de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces yo diría que todavía es un momento incipiente, pero con potencialidad. Yo creo que el poder de la palabra particular, de la persona particular que tiene acceso a crear un blog o a recopilar imágenes o conceptos o frases de terceros, ha llegado a un punto que las empresas formales de noticias sí están haciendo cosas para la información. Muchos de los diarios, todas las agencias y muchas de las televisoras tienen Twitter y tienen Facebook y justamente están tratando de contrarrestar ese mercado que no tiene venta y que es gratuito de opinión personal, poco educada y muchas veces tergiversando situaciones para apoyar un pensamiento personal. Hasta hace unos años atrás, las imágenes que quedaban en la conciencia pública, como el sujeto frente al tanque en Tiananmen, la caída del muro de Berlín, eran imágenes que quedaban por décadas. Hoy por hoy la cantidad de imágenes que pasan todos los días delante de nuestros ojos son tantas. De manera digital, un fotógrafo antes ponía 3 fotos, 4 para un evento, hoy día ponen 16, 25 fotos. Son tantas las imágenes que ya no existe el concepto de una foto icónica, de una foto que quede en la memoria. Es una foto constante, que alimenta. Es una foto por la otra. Y los medios en estos momentos sí están demostrando una preocupación en traer algún grado de formalidad a este vórtice de información y traer un mercado y llegar de nuevo a un mercado informal de noticias y traer orden. Creo que es cosa de tiempo en que lo logren, porque ese mercado solo va a cambiar, va a perder credibilidad y va a perder espacio por sus propias fallas, por sus propias carencias. A eso también. Bueno, yo más bien me voy hacia el otro lado, ¿no? Al lado del lector y de la reutilización de las imágenes que aparecen en prensa, ¿no? Me parece súper curioso cómo
cogen estas imágenes a través de una captura de pantalla o de una foto del periódico y le hacen miles de cambios y las vuelven a subir a las redes, y como la investigación de Alan Howe, ¿no? De esta foto de Alan García con la patadita, ¿no? que es reeditada, ¿no? Y sale Mulder adelante y qué sé yo, ¿no? Entonces, sí. Entonces esto me parece súper curioso, ¿no? Como ya no es por parte del lector acercarse a lo que dijo, lo que debió decir el medio, sino es esa apropiación y reinterpretación para lanzarla nuevamente, y ahí está el tema también de la bala, ¿no? Como sigue reinterpretándose y llega a gente, y quizás llega gente que jamás vio la foto original, ¿no? Quería hacer una consulta a Jacqueline, precisamente si podía ahondar con un tema que tocó sobre las fotos que no se toman, o sea, lo que falta. ¿Qué hacer con lo que no hay? Si bien se ha mencionado ciertas fotos que circulan y recirculan, implican ciertas resignificaciones y otros discursos, y ciertos formatos también de representación, ¿no? Como el ataúd y la foto para hablar de ciertos discursos. ¿Qué hacer con esos vacíos o con esos silencios discursivos, ¿no? No sé si hay una forma de llenarlos, no hay salida, ¿qué se puede proponer respecto a ello? Bueno, una respuesta la ha dado ya Franz con este trabajo que ha mostrado de este ensayo hecho a lo largo de los años, ¿no? Eso no es un encargo del comercio, ¿no es cierto? Eso lo ha querido hacer él. Y bueno, yo tengo acá la lista de esas fotos, de estas cosas que faltan, están en este texto, y yo las puedo resumir en 8 puntos, se las paso, y si quieren hacer sus trabajos de curso buscando hacer esas fotos, ¿no? Porque alguien tiene que coger eso, ¿no? O si no son fotos, serán otro tipo de plasmación de esa realidad no visible. Entonces, me parece que ustedes son candidatos a hacerse cargo, ya que estamos hablando de estas cosas, que si les faltan temas, hay temas, ¿no? Bueno, justo sobre ese punto también pensaba comentar algo respecto al trabajo de Franz, ¿no? En realidad, muchos trabajos del conflicto armado interno se centran en las historias pasadas, o son un registro, por ejemplo, el caso de Viviana Paz, de lo que sucedió del pasado. Es un pasado que está ahí, pero el aporte que tiene el trabajo de Franz justamente habla en ese sentido, ¿no? En esos silencios de fotos, por decirlo de alguna forma, de historias que continúan, ¿no? Franz no solamente no está anclado en la historia del pasado de Chirajay y el estigma del asesinato de los periodistas, sino que continúa la historia a través de esa búsqueda de liberación de ese dolor y de ese estigma, ¿no? Entonces todo ese proceso en realidad también, y es una aposta que debemos coger los nuevos fotógrafos respecto a contar otras historias, y no solo fotógrafos, ¿no? Sino también en general quienes estén atados o tengan herramientas para contar esos relatos, sistematizarlos, seguirlos. Es ahí justamente donde entra esto que me contaba el compañero, preguntaba, ¿no? ¿Dónde está nuestra ubicación respecto al tema del poder de la foto? Que, si tenemos el poder sobre la imagen, pues no necesariamente vamos a tener sobre la publicación en pleno, pero sí sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a contar, ¿no? Entonces también tenemos esa obligación, esa responsabilidad para poder buscar esas historias que están de repente más cerca de lo que pensamos. Pero se da cuenta de la situación, del problema, del fenómeno, como se quiera llamar, porque finalmente, digamos, se da cuenta de lo que sucede a través del uso de la técnica, lleva también a que las personas, no solo lo que decía Cristóbal, a la competencia inmediata que uno tiene con los mismos que están siendo fotografiados, que comienzan también a fotografiar lo que pasa en antropología. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al campo a inicios de los 90 con el proyecto de recuperación de música tradicional andina, hacer las grabaciones y las filmaciones,
llevábamos cámaras, llevábamos equipos, y poco a poco fuimos cruzándonos con los mismos pobladores que comenzaban a llevar sus cámaras y sus equipos también para grabarse, ¿no? Entonces, esa competencia se da y se da desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí lo que siempre me parece sugerente es cuando las personas manifiestan su descontento, su desazón con respecto a cómo fueron fotografiados, a cómo su imagen fue utilizada, a cómo desean ser vistos, ¿no es así? En paralelo y al mismo tiempo es el uso que hacen de aquellas imágenes que sí les pueden sacar algún tipo, digamos, puede ser desde uso político o intención, ¿no? Aquellas otras imágenes que son las que quedan y permanecen. Un poco lo dejo para abrir el Yo creo que hay muy poca gente que está satisfecha de cómo se ven en las fotos. Son bien exigentes. Sería malo peligro. Pero a la larga no hay mala publicidad, no existe el concepto de mala publicidad. Hay temor a la publicidad, hay temor a la apertura de la imagen. Pero todo el mundo es consciente de que no hay mala publicidad. Entonces, el promover del personaje con la fotografía a la larga toca un buen suelo. Hay que saber simplemente tener buenos argumentos como fotógrafo para decir, sé lo que es, sé lo que hay, así eres tú y no hay más. Y ahí se acaba la conversación, o sea, no hay más que defender ni decir. Yo creo que hay un temor al fotógrafo, ¿no? O sea, no es por la relación de poder que trae la cámara, pero sí me pasó, por ejemplo, fotografiando la Casa de las Columnas, que es una casona colonial de 63 familias. Lo fotografié por 2 años, un poco más, y en estos 2 años había tratado de acercarme a las casas de las familias, había ingresado, me habían dejado, de alguna manera había logrado cierta comunión con los habitantes de esta casona. Sin embargo, luego de los 2 años hice un taller para los niños, les enseñé fotografías, les compré cámaras y con película, y era increíble cómo los niños se metían por todos lados y descubrí cosas que yo pensé que ya tenía una buena relación, que había entrado lo suficiente al campo y nada que ver. O sea, las fotos que en 2 semanas hicieron los niños, que en un mes hicieron los niños, eran muchísimo más, por decir, interiores, ¿no? Íntimas, ¿no? Que lo que yo podía haber hecho en 2 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí recordaba que cuando yo tomaba fotos una señora me decía, ay no, me vas a sacar en el trome. Entonces era un poco, eso en broma, ¿no? Pero era un poco también el temor al que yo quizá lo podía hacer, o quizá no, pero era esta relación de poder, ¿no? Entonces los niños pues tenían todas las puertas abiertas. Fue interesantísimo ver esa Quisiera agregar algo a la respuesta, Meche. La otra cuestión es que no solamente se necesitan imágenes, sino también reconstrucción de información, ¿no? o sistematización de información. Estaba pensando que hace como 3 semanas más o menos hubo un plantón y creo que también una marcha en solidaridad con Tía María que salió del campo de Marte y empezaron mostrando 59 o 60 y tantos especies de ataúdes de los muertos que ha habido en lo que va del gobierno de Ollanta Humala. ¿Cuántos? 56. Entonces, esa foto de las personas que estaban sosteniendo las 59 simulaciones de ataúd era una imagen en blanco y negro, justamente, ¿no? Muy potente,
para tomar el título de este conversatorio, pero es una imagen que no ha circulado gran cosa, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo desde otro lado, es un esfuerzo desde el lado de los artistas que intentan generar una imagen, pero esa imagen no ha aprendido, ¿no? Y creo que hay esfuerzos también de sistematización de información que tienen que hacerse, como esa, por ejemplo, de cuántos son, quiénes son, ¿no? En el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, una reacción muy rápida en México fue mostrar las fotos, ¿no? Las personas marchaban con las fotos ampliadas de los 43, y luego ha habido ilustradores, diseñadores, artistas que han rehecho esos rostros de esos 43 y han empezado a bombardear los medios sociales con esas caras de estos 43. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Y acerca de esta tercera pregunta de cómo se retroalimentan la fotografía y la política en intenciones y estéticas, yo quería mencionar un par de cosas. Hay dos instrumentos del marketing político y de los políticos, que es aprovechar oportunidades de foto o preproducir o prefabricar eventos para que sean cubiertos por los medios. Yo vengo ahora a dar mi clase de los martes en periodismo, y una de las cosas de las que hablé y que me sirve para plantear esta cuestión es que el viernes pasado, cuando Nadine Heredia tenía que ir a declarar al Congreso en la comisión que investiga los supuestos ilícitos de Martín Belaúnde del Ocio, ella llegó en un auto, en un camionetón, así lo voy a decir, en un camionetón negro bien limpiecito, con varios guardaespaldas. La recibían en el Congreso una gran cantidad de congresistas del nacionalismo, todos. Ana Jara, que no se le ve normalmente, estaba allí. Digamos que tenía un coro, ¿no? Estaba el coro listo para recibirla. Entró a declarar. Cuando salió, dio una declaración corta a los periodistas, y luego afuera había una portátil de ciudadanos saludando, vivando, aplaudiendo, ¿no? Entonces hubo ahí un ejercicio básico de preproducción de un evento, no solamente lo que iba a decir cuando le preguntaran en la sesión reservada en la comisión investigadora, ¿no? Entonces, los políticos suelen preproducir o prefabricar algunas situaciones para que los periodistas las cojamos y las convirtamos en noticia. Eso es un lado. Esas son las intenciones, y las estéticas de la política son de una forma. Y del otro lado, cuando hay buenos fotoperiodistas, estas cosas pueden salir traicionadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que prefabricó o lo que preprodujo el operador político o el asesor de marketing político o el asesor de comunicaciones de los políticos, a veces no le resulta bien si es que hay un buen registro de alguien que es buen fotógrafo o buen periodista, porque esas fotos después dicen otras cosas, ¿no? La foto, fíjense, con eso termino, la foto de Nadine Heredia bajando de esa camioneta con su cartera roja, tenía zapatos negros de charol y una cartera roja, ¿no? Y estaba vestida muy elegantemente ese día. Esa foto fue tomada el viernes, salió el sábado en los diarios, no pasó nada, pero cuando el domingo salen las revelaciones de la cantidad de dinero que ha gastado en objetos lujosos, esa misma foto de ella con su cartera roja, su faldita, su blusa, sus zapatos, el camionetón, esa misma foto que fue bien registrada en un plano muy grande que contenía todos estos elementos, esa foto dice otra cosa, ¿no? Entonces, las intenciones y las estéticas de los buenos fotógrafos pueden ganarle a las intenciones y estéticas de la prefabricación de lo político. Bueno, esto hay toda también una discusión en realidad sobre
a raíz de la propuesta del Museo Itinerante de Arte por la Memoria, cuando hicieron la performance o la intervención con los 59 ataúdes, o que era en realidad sacudir, ¿no? Esa es una discusión, yo diría, muy amplia, porque hay una producción de imágenes, pero al mismo tiempo es una producción de opinión que va de la mano, ¿no? Y que lo que buscan es simplemente sacudir, incomodar, sacudir, molestar, visibilizar también aquello que está sucediendo. Y desde la plataforma de lo cultural, tiene un ejercicio político muy, muy fuerte, ¿no? Es un poco lo que hemos tenido en realidad ya desde hace muchos años, ¿no? Desde que se accionó, se activó, sobre todo durante el trabajo de la Comisión de la Verdad, sobre todo relacionado con temas de memoria, violencia, política y qué sé yo. Había una última pregunta y creo que con eso ya tenemos que ir cerrando. Para complementar la foto de Nadine bajando bien vestida, los 2 días, todas las redes sociales tenían fotos de Nadine de hace 8 o 10 años atrás. Una peinada, con otro tipo de vestido, otro tipo de zapato, otra informalidad. Sí. Una con Chávez que está con un vestido fatal. Sí, pero ella también es la caricatura de Carmín, en la misma nariz, con los zapatos, la cartera roja, los zapatos de calor, saliendo y atrás todas las bolsas de bolsa. Ya no es la camioneta, sino las bolsas del chorro. Ya la última pregunta. Sí, buenas noches. Mi pregunta va por el lado un poco del tema de estas redes sociales que ahora están dando como un espacio al ciudadano para que comience a fotografiar y también participe de este debate y de esta denuncia que a veces la agenda setting de los medios no los plantea. Es más, de las redes salen a los medios de comunicación muchas de las informaciones que se vuelven masivas por el tema de una indignación y que generan cierto comportamiento político también, como el caso, por ejemplo, de ciudadanos que hoy están protestando por el bypass de 28 de julio, por el tercer carril de la Pampilla. Entonces, de hecho es incipiente aún, pero ya se está comenzando a proyectar un tipo de comportamiento ciudadano que antes no se veía, y a partir no necesariamente de fotógrafos profesionales, sino también de fotógrafos que equipados con nuevas tecnologías y teléfonos celulares de muy buena calidad, están pudiendo ser parte de esta forma de informar, ¿no? Y poder participar, ya que los medios de las redes sociales son medios de doble vía, ¿no? No lo hacen pasivo a uno como la televisión y la radio, donde tú no puedes participar. ¿Qué opinión tienen al respecto de eso? Bueno, yo creo que esto es hace 10 o 15 años atrás no pensábamos que pudiera suceder esto, ¿no? De que un ciudadano con un celular pudiera generar una información que incluso cambie ministros, o bueno, no sé tanto, pero sí, quizá, ¿por qué no? Entonces, creo que no es una cuestión de rivalidad, ¿no? Sino más bien una cuestión de un ejercicio de la ciudadanía más consciente, ¿no? Si tienes la herramienta tecnológica a la mano, ¿por qué no denunciar cuando estás viendo una injusticia? ¿Por qué no accionar ese activismo, ¿no? De ciudadanos que tenemos y poder proponer ciertos temas, ponerlos sobre la mesa? Esto el periodismo los coge, pero no los coge tampoco de manera tan inocente, ¿no? Sino que la prensa me parece que tiene una agenda en la que va incluyendo o no este tipo de activismos en pos de ciertas líneas editoriales, ¿no? Por ejemplo, el tema del bypass o del tercer carril. La prensa coge estos activismos porque con eso genera cierta postura, cierta opinión respecto a si está bien lo que está haciendo Castañeda o no. Entonces, según el medio,
van cogiendo. Entonces, me parece que esto en imágenes, al menos, es súper importante, porque incluso hay en los programas de televisión que tú envías ¿no? y todo el tiempo están chequeando qué fotos se están enviando, ¿no? Entonces, este ejercicio ciudadano, como os digo, escogido por la prensa, pero no creo que marque agenda. Es considerado, pero no creo que marque tan inocentemente. Pero este ejercicio ciudadano va de la mano también con una precariedad de instituciones, que hace que no haya ciudadanos que tengan que salir a registrar eso que está pasando. Claro, yo lo que quería decir es que ahora cualquier persona que tiene algo que decir encuentra un mercado donde decir. Bueno, solo quería cerrar justamente a partir de esa pregunta y recalcando también lo que dice Cristóbal. En realidad existe toda una nueva performática respecto a la fotografía como plataforma de activismo, que siempre lo hubo, pero ahora a través de las redes tienen nuevos personajes, incluso por ejemplo el colectivo Mal de Ojo, que están presentes, que tienen una posición respecto a los hechos sociales y denuncian políticamente, ¿no? A través de sus fotos. Y bueno, ahí pensaba mucho en el tema de la posición, por ejemplo, de Víctor Jara respecto a la obra de la guitarra, en su canción Manifiesto. Y para terminar con esta frase de Dorothy Lange, que un poco repercute en esta perspectiva, ¿no? Que es: la cámara es un instrumento que nos enseña a mirar sin cámara, ¿no? Que es la foto no solamente como una forma de mirar, sino como una forma de posicionarse frente a los hechos que están frente a nosotros, ¿no? Quiero agregar algo breve sobre eso, sobre lo mismo, la última pregunta, porque en televisión, especialmente cuando pasan las fotos que el público, los ciudadanos han enviado por WhatsApp, suelen ser de pequeñísimos hechos cotidianos que normalmente nunca son resueltos por nadie. Por ejemplo, personas que se cuadran en el cajón de discapacitados, de personas con discapacidad, o alguien que está viajando en moto con dos personas atrás sin casco, ¿no? Hay un montón de ese tipo de, entre comillas, denuncias ciudadanas, ¿no? Y especialmente el Canal N dice: vamos a hacer ciudadanía, vamos a ver nuestras fotos. Y esas son las fotos, ¿no? ¿Quién se hace cargo de eso, de ese tipo de cosas? Nadie. Y quería mencionar un caso de estos exitosos, de una foto de un medio social que salta a los medios de comunicación grandes y que sí circuló abundantemente y que tuvo mucho impacto. Fue una foto de un fotoperiodista que es a la vez tablista, Renzo Giraldo, ¿no? Renzo Giraldo subió su gran foto de los policías en el mar enfrentándose a los tablistas, y esa era una gran foto, pero además de un hecho absolutamente absurdo, ¿no? Entonces no era solamente porque subió a los medios sociales y porque era un hecho indignante, sino también porque era el tipo de circunstancia un poco surreal de ver a los policías ahí luchando contra los tablistas en el mar, ¿no? Mira, y yo, France Press, yo usé la foto de Renzo y se vendieron por todo el mundo, se publicaron, porque eran tan absurdas y tan inusual que compitieron muy bien contra cosas que eran más formales, como el conflicto palestino-israelí, otras cosas que podrían dar otro espacio, y sin embargo pusieron a esos policías en la playa de Lima aprendiendo, arrojando tablistas. Dos cosas que quería también yo cerrar. Un tema que tocaste tú, que era por qué no se vende una buena foto. Muchas veces no se vende por el destiempo, porque suceden otras cosas que son más importantes, o suceden porque tienen el canal de distribución equivocado, o porque están tarde y ya no significa mucho. Y pueden haber muchas razones también, pero para mí es una más significativa. Y en cuanto
por su participación. Deseo agradecer a nuestros invitados, a Miguel por la idea de organizar el conversatorio. Y este ha sido un evento de la Maestría en Antropología Visual. Están todos invitados a revisar la página del programa y para seguir conversando sobre temas así, donde el encuentro sea interdisciplinario en realidad, ¿no? Que eso se trata, abrir el debate.